buenos días a todas y todos. Soy Peter Siegenthaler, representante del Banco Mundial en Colombia. Bienvenidos al evento El rol de los alcaldes, escalando la prevención de la violencia contra la niñez y las mujeres en las ciudades. Tenemos hoy aquí un panel distinguido y quiero extender un especial agradecimiento a Pavel Muñoz López, el alcalde de Quito, por venir acá y por participar presencialmente con nosotros. También agradecer a Sadiq Khan, el alcalde de Londres, que nos hizo llegar unas palabras virtuales que vamos a ver. Y bueno, nos acompañan también Avni Amin, nuestra coordinadora del panel. Tenemos a Diego Bejarano de la OPS, a Brita, está ahí. Hola, por allá, sí. Y Manuel Contreras, Urbino del Banco Mundial, Vivian Aida, la representante de UN Women, que está con nosotros. Creo que tengo a todos. Y bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas los que están acá y la gente que está conectada también. Quisiera iniciar el diálogo y estimular tal vez de una forma un poco negativa, desafortunadamente, con algunas cifras que demuestran la gravedad del problema. A nivel mundial, hoy 1 de cada 2 niñas, niños o adolescentes, es decir, 1.000 millones de niños sufren alguna forma de violencia cada año. Y de ellos 120 millones han sufrido algún tipo de contacto sexual forzado. Esa triste realidad global también se refleja a nivel local, y podemos hablar de aquí, de Colombia y de nuestra ciudad, Bogotá. En Colombia, la Procuraduría alerta sobre cifras alarmantes de maltrato infantil. Entre enero y abril de este año se registraron más de 11.000 casos de violencia infantil a nivel nacional. Y en Bogotá se reportaron más de 1.600 casos de abuso en niñas, niños y adolescentes solo en el primer trimestre de este año. Creo que el panel es una excelente oportunidad de intercambiar sobre cómo conjuntamente podemos identificar y promulgar soluciones que reviertan esta grave tendencia. Y tal vez, de nuevo, para tal vez iniciar el diálogo aquí, algunas reflexiones breves de mi parte. Primero, que la violencia es un problema complejo que también, por ende, necesita soluciones colaborativas y integrales, desde lo global hasta lo local. Necesita un enfoque multisectorial que involucra sectores claves como salud, educación, seguridad pública y justicia. Y hemos visto en nuestros trabajos que una colaboración entre estos sectores a nivel local puede llevar a una reducción sustancial en estos niveles de violencia. La segunda reflexión es que, además de esta integralidad, también la efectividad de nuestras acciones dependen de su fundamentación en la evidencia. Los marcos internacionales, Inspire y Respect, que los colegas van a introducir ahora en el panel, son ejemplos de cómo la evidencia puede guiar nuestras políticas y prácticas para la prevención y la respuesta a la violencia. La tercera reflexión es que no podemos claramente hablar de prevención de la violencia sin incluir a quienes son los más afectados por ella. Las niñas, los niños y los adolescentes no solo deben ser protegidos, sino también incluidos activamente en las discusiones y decisiones que conforman las políticas que los involucran. Su participación activa asegurará que las políticas sean relevantes y efectivas. Y la cuarta y última reflexión es que, gracias a sus recursos y también la densidad poblacional, las ciudades están estratégicamente posicionadas para liderar la prevención de la violencia, y por eso nos agrada tanto tener esa discusión hoy con las presidencias de alcaldes como Pavel. Hay ejemplos y más emergentes de ciudades que han implementado políticas efectivas de seguridad en espacios
públicos que muestran reducciones significativas en los incidentes de violencia, y eso también nosotros lo vemos y lo promovemos en los proyectos que el Banco Mundial, por ejemplo, apoya aquí en Colombia. Y es por ello que la relevancia de escuchar las voces justamente de líderes como los dos alcaldes que tenemos con nosotros hoy. Quisiera terminar diciendo que desde el Banco Mundial y las organizaciones coorganizadoras reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando con las ciudades y las autoridades locales en todo el mundo para prevenir la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Juntos podemos transformar nuestras ciudades en espacios seguros para estas y las futuras generaciones. Y gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes y compartir estas reflexiones. Over to you. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Ahora tengo el gran placer de invitar a Pablo Muñoz para que pueda presentarnos con sus palabras. Y quisiera preguntarte una cosa. Uno de los problemas que creo que las ciudades han tenido sus propios factores de riesgo, pero también oportunidades importantes para prevención. ¿Cómo Quito ha podido, bajo tu liderazgo, enfrentarse a la prevención de la violencia, incluyendo en el lanzamiento del Comité en Equidad de Género, que se hizo el lanzamiento en el último enero para garantizar dentro del foro de los espacios seguros? Muchísimas gracias, buenos días con todas, buenos días con todos, un gusto para mí poder participar aquí. Quiero hacer un par de comentarios iniciales antes de llegar a la respuesta de su pregunta, que la quiero enfocar en los servicios que tenemos para prevención. Pero es importante, dado también lo que se me ha planteado, topar dos temas. El primero, el agradecimiento a ONU Mujeres, el agradecimiento a la banca multilateral que se encuentra presente, a esta suerte de ejercicio intersectorial y interagencial, digamos así, ¿no?, para poder topar un tema de tanta trascendencia como erradicar la violencia contra mujeres, contra niñas, contra niños, contra adolescentes. Eso es lo primero, el agradecimiento. Segundo, un comentario institucional que tiene que ver con la pregunta. Quito ha mostrado su firme compromiso con la erradicación y la prevención de la violencia contra mujeres y contra niños, porque fue la sede el año anterior del encuentro de ciudades seguras, ¿no? Nosotros cuando tomamos la decisión de apoyar un evento, no lo hacemos solamente por quedar bien institucionalmente con la institución que lo promueve. Lo hacemos porque buscamos que detrás de ello quede un compromiso para la ciudad que sea mantenido por nosotros y que pueda mostrarse o que pueda aterrizar después en decisiones políticas concretas. No solamente nos interesa un evento para encontrarnos, que de por sí ya es importante, nos interesa, al menos en la ciudad, que del evento queden y se desprendan decisiones importantes para la ciudad, y algunas de ellas las voy a decir. Firmamos, por lo tanto, la declaración de alcaldes y el compromiso para generar espacios seguros, libres de violencia contra mujeres y contra niños. Y evidentemente hoy estamos aquí con mucha atención para poder tomar nota de las buenas prácticas que se pueden encontrar en otras ciudades del mundo. Con eso quiero entrar un poquito al contexto ecuatoriano. Quiero poner en debate dos temas que no se suelen topar. Yo creo que a veces hay una equivocación en decir despoliticemos los temas. Yo, por el contrario, soy partidario de politizar adecuadamente los temas. Porque cuando los despolitizamos dejamos de topar temas que al final son esenciales para que se haya profundizado la violencia contra mujeres y para niños, ¿sí? Y quiero topar dos de esos elementos y finalmente dar cuenta de algunos de los servicios que nosotros tenemos a nivel local, que se van a notar más a partir de los comentarios, de este comentario más bien de características políticas que quiero hacer. Y cuando digo política no me refiero a la toma de posición partidaria o ideológica, me refiero a la política como búsqueda de bienestar colectivo. Para el contexto ecuatoriano, yo solamente diría en términos de diagnósticos una sola frase, una sola idea.
Nosotros pasamos de ser en Ecuador de los 3 países más seguros de América Latina, en este momento a ser de los 3 países más inseguros de América Latina. Algo tuvo que haber sucedido en 7, 8 años, 10 años para que ese deterioro sea tal. Y tiene que ver desde mi punto de vista con una suerte de repliegue y retroceso de la política proactiva del Estado para mejorar condiciones de vida, ¿sí? Este es un elemento central. El segundo, ya en algunos datos, solo decirles que la tasa de homicidios en el 2023 para Ecuador alcanzó 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esta es una dolorosísima realidad que nosotros no la teníamos. Ecuador, ahora estoy en Colombia, país al que le queremos mucho, pero Ecuador solía mantener, ahora habría que preguntarse si es que esta era una ilusión o realmente vivíamos de eso, era una isla de paz. Se había logrado aislar de los conflictos y la violencia política presente en Colombia, por ejemplo, y presente en Perú. Y habíamos podido sostener excelentes indicadores de seguridad. Hoy lo contrario, ¿sí? Entonces, tengo algunos otros datos para mostrar cómo esa violencia se hace más evidente en grupos, digamos, donde se puede ver vulnerabilidad, ¿no es cierto? O grupos de atención prioritaria, yo prefiero llamarlos grupos de atención prioritaria, como el caso de mujeres, como el caso de jóvenes, como el caso de adolescentes, como el caso de niñas y niños. Pero me quedo con esta idea. Hemos pasado a ser el 3er país más inseguro de América Latina, habiendo estado entre los 3 primeros lugares de seguridad. ¿Qué explica detrás de esto? ¿Qué podría decir yo desde el ámbito municipal de esa dolorosa realidad? Yo diría, la primera es que, al menos para el caso ecuatoriano, hemos querido encontrar la responsabilidad de esto en el narcoterrorismo. Yo no sé si es exactamente lo mismo para todos los países y todas las ciudades latinoamericanas, pero hoy hay una nueva etiqueta a la que todos le echamos la culpa, el narcoterrorismo. Evidentemente hay penetración de narcoterrorismo para el caso ecuatoriano, pero yo diría que también provocación, o digamos, una de las causas de esa pobreza es el aumento de desempleo y pobreza. Y no lo estamos señalando últimamente. Al menos para el caso de Ecuador, estamos sedados, hablando solo de inseguridad. Antes de ayer, participaba en un foro de gobiernos locales. Fui el único alcalde que presentó datos de cómo está la economía. Y la economía está terriblemente mal, teniendo como uno de los principales damnificados de la economía al empleo y a la pobreza. Y evidentemente ahí también tenemos causas de la violencia que se está viviendo para nuestros países. Y segundo, que también es un tema para Ecuador, pero creo que a ratos podría describir otras realidades latinoamericanas o mundiales, yo diría que a menos gobierno se ha notado más municipio, ¿no? Dicho de otra forma, en Ecuador solíamos decir desde los años 90, esta es una tesis de los años 90 que creo que ha vuelto a aparecer, es que hay una suerte de implosión del gobierno nacional. Y en esa suerte de implosión del gobierno nacional o los gobiernos nacionales se nota una recuperación de protagonismo de los gobiernos locales. Y siento que hoy, para el caso de Quito y el caso de Ecuador, el abandono, el retroceso de política social, de política de protección del gobierno central hace más notorio nuestros esfuerzos para tener, servicios en ese sentido. Y cierro refiriéndome a algunos de estos servicios entonces, ¿no? Yo diría bajo el enfoque de... nosotros hemos hecho el firme propósito de construir a nivel de la municipalidad un sistema de 3 pilares: la protección social, los cuidados y la promoción social. Antes de que yo sea alcalde de Quito, yo fui legislador y dejé presentada un proyecto de ley nacional con el apoyo de ONU Mujeres para el caso ecuatoriano, para tratar estos temas. Es decir, cómo de alguna otra manera institucionalizamos la política social que se puede ir perdiendo por la coyuntura de posición política de cada gobierno, cómo buscamos que haya una ley que los respalde. Y desde mi punto de vista tendría que ver con la construcción de un sistema nacional de protección social, cuidados y promoción social. Ante el vergonzoso no tratamiento de esa iniciativa de ley, hoy en el municipio buscamos crearlos. Y por lo tanto, los servicios que yo quiero señalar, les voy a poner una muestra de ellos nada más, responden a tratar de estructurar este sistema: protección social, cuidados y promoción social. Ustedes saben que en algunos casos la protección social con los cuidados está muy junta. Y tal vez empiezo por esto. Nosotros tenemos, primero hemos aprobado una política metropolitana para primera infancia.
Al decir de UNICEF, somos el primer municipio, entiendo que en América Latina, que tiene aprobada una política metropolitana para primera infancia con $65 millones de inversión para una ciudad, ¿no? Creo que esto es un tema importante. Tenemos un plan metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana, donde parte de lo esencial es crear comités de seguridad en los barrios. Y uno de estos comités, o varios de estos comités, son parte de un proyecto que lo llamamos Mujeres Constructoras de Paz, esto mucho a nivel territorial. Tenemos una estrategia de cero acoso en el transporte público y tenemos una política, porque ahí estoy hablando más de elementos de política, el otro ya son servicios concretos, de recuperar seguridad en el espacio público a través de los senderos seguros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí si no se ha puesto en atención, creo que lo que hizo el municipio de Iztapalapa en México con Carla Brugada en ese momento como alcaldesa de Iztapalapa, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, creo que es un tema interesante. Iztapalapa cambió también los indicadores, así como Quito los cambió de manera vergonzosa, Iztapalapa los cambió de manera virtuosa. Se convirtió de una de las ciudades más inseguras a ser una de las ciudades más seguras. Nosotros hemos copiado esta iniciativa. Y finalmente, Quito hace muchas cosas que no están en el marco legal de nuestras competencias. Y yo lo he planteado de esta forma. Puede no ser de nuestra competencia, pero sí es de nuestra incumbencia, ¿sí? Entonces, estamos en desarrollo infantil integral con 91 puntos de atención, que generalmente los confiamos a organizaciones sociales, pero ahora vamos a tener 3 de atención directa para hacer comparabilidad y ver qué es lo que nos dice la evidencia entre una forma de gestión y la otra forma de gestión y poder mejorar. Y tenemos un conjunto de servicios que prácticamente han desaparecido a nivel nacional y los sostenemos en la ciudad para atender a mujeres víctimas de violencia, particularmente a mujeres víctimas de violencia. 2 juntas de protección de derechos, 8 centros de equidad y justicia donde las mujeres pueden tener apoyo legal y apoyo psicológico frente a temas de tratamiento de violencia. Tenemos una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia, donde de manera curiosa ya no recibimos y particularmente no estamos recibiendo mujeres de Quito, de la ciudad. El sistema de justicia nacional nos está refiriendo casos de otras ciudades del país y esto nos devela la ausencia que tenemos de esos servicios en otras ciudades del país. No quiero abusar del tiempo, por lo tanto me quedaría ahí, pero tenemos un servicio de protección para mujeres, para adolescentes víctimas de trata. Tenemos una casa de El Hermano, como la llamamos, para tratar los temas de migración. Recuerden que últimamente para el caso quiteño hemos tenido importante presencia de población venezolana. Y también hay casos de violencia a esos niños y a esas mujeres, digamos, en población en condición de movilidad. Así que también tenemos una casa del Hermano para tratar y dar acogida a estos casos. Esto de momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ese fue un excelente ejemplo de un enfoque multisectorial, trabajando como un ecosistema para de esta manera lograr que las políticas, que en la infancia, transporte público, de esta manera traer todo esto y juntarlo. Muchísimas gracias por compartir esos ejemplos. Ahora quiero invitar, sí, vamos a ver el video del alcalde de Londres. La seguridad de las personas que tenemos siempre va a ser nuestra prioridad. Cuando por esa razón tenemos muchos objetivos para alcanzar esas metas. Esa es la razón por la cual la intervención temprana es muy importante, con políticas de diferentes grupos, donde las comunidades son muy importantes para poder trabajar en las causas complejas del crimen. Tengo aquí 2 ejemplos que muestran la forma como trabajamos en esto en Londres. Nosotros trabajamos una unidad de prevención de violencia. En los primeros 5 años se ha investigado más una buena cantidad de intervenciones para los individuos, trabajando el tema de violencia antes de que esta suceda. Como parte de otra estrategia más amplia, también hemos trabajado con las escuelas londinenses para educar a los niños y las niñas con respecto a relaciones saludables y respetuosas. Hemos hablado con los estudiantes, profesores, para poder asesorar en los temas de confianza y de seguridad de manera adecuada, y también políticas establecidas para garantizar el trabajo que se va a hacer a lo largo del mundo en nuestra ambición común para garantizar la seguridad de nuestras poblaciones. Muchas gracias.
Vemos ahí muchos factores comunes entre Quito y Londres. Creo que lo importante de esas alianzas es incluir la sociedad civil y también la importancia de intervenciones tempranas. Me gusta mucho la idea de enfocarnos realmente en comenzar desde jóvenes en las escuelas, enseñarles a los niños y las niñas con respecto a relaciones saludables y respetables para poder prevenir la violencia en contra de niños y mujeres. Realmente son ejemplos muy importantes. Ahora quisiera invitar a la presentación de Diego Bellanaro, quien está con la oficina de la OPS acá. Él va a compartir con nosotros algunos de los ejemplos sobre cómo la OPS ha implementado ciudades seguras en los programas de prevención de violencia basada en género en diferentes áreas. Pablo, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Perdón, rompo un poquito el protocolo y me pongo de pie. Bueno, primero que todo, pues como bogotano, darle la bienvenida a esta ciudad. Yo sé que hemos tenido unos días un poco lluviosos y fríos, pero sé que la calidez de los colombianos y bogotanos esperamos que estén muy cómodos con esa bienvenida. Esta presentación básicamente tiene dos partes, o básicamente son como dos invitaciones o dos provocaciones. Una, contarles de manera muy general un ejercicio que ha venido impulsando OPS ya hace bastantes años, hace más de 30 años, que es el Movimiento de Ciudades y Municipios y Comunidades Saludables de las Américas. Y a través de ese ejercicio, como a través del proyecto de gobernanza urbana para la salud y el bienestar, que es un proyecto global que en la región de las Américas estamos aplicando en Ciudad de México y en Bogotá, pues hemos venido trabajando sobre todo un enfoque de intersectorialidad y participación social con el ánimo de reducir las violencias basadas en género. Entonces, siguiente, por favor. No, yo la paso, ¿no? Acá está. Entonces, bueno, como les contaba, el movimiento de los municipios saludables, pues precisamente es una plataforma de alcaldes y alcaldesas, precisamente con el ánimo de compartir experiencias en temas de intersectorialidad, gobernanza, equidad para la salud. Es una red que está conformada por más de 3.000 municipios de 15 países a través de la conformación de diferentes tipos de redes nacionales, en donde tienen pues escenario o preponderancia algunos ministerios o redes de alcaldes internas que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y la OPS ha venido realizando esa secretaría técnica precisamente para promover la participación en este movimiento. Desde el año 2023, a raíz del quinto encuentro de alcaldes y alcaldesas de municipios saludables, se hizo un lanzamiento de unos criterios que no es más que una especie de listado o una agrupación de algunos indicadores. Lo que procuran es identificar si un municipio logra ese estatus de municipio o comunidad saludable. Estos criterios tienen diferentes 6 áreas de acción política que tienen que ver con el fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza, el rol que tienen precisamente los alcaldes en la formación de municipios saludables, la promoción de la intersectorialidad, clave precisamente para la reducción o para el fortalecimiento de la participación de diferentes sectores en pro a la reducción o al mejoramiento de ciertos indicadores en salud. La participación comunitaria, muy importante para establecer un criterio de municipio saludable. El tema de favorecer entornos seguros e inclusivos, garantizar el acceso a servicios básicos y la capacidad de fortalecer la gestión de emergencias en salud. Digamos que esos son como unas 6 áreas grandes, hay unos 30 criterios y hay unos muy específicos que tienen que ver con el tema de las violencias. En el caso del criterio 26, que es promover la seguridad de la población, hay uno muy importante que es el de eliminar cualquier forma de violencia, y lo que se hace es identificar si en un municipio efectivamente hay la posibilidad o disponibilidad de servicios o programas que tengan que ver con la prevención y la atención de las violencias basadas en género. Entonces, básicamente, ese es el movimiento. La idea es pues también hacerlos partícipes del movimiento, invitarlos a que se involucren, pero básicamente la idea es que en ese contexto del movimiento está el proyecto de gobernanza urbana, como les comentaba, para la salud y el bienestar, en donde participamos con Bogotá y Ciudad de México, y específicamente en la ciudad de Bogotá, a través de un ejercicio de priorización, seleccionamos a la localidad de Bosa,
como una de las localidades que desafortunadamente tiene unos indicadores muy altos en temas de violencias basadas en género. Eso nos, digamos, motivó a hacer un trabajo en esta localidad, pero muy enfocado al fortalecimiento de la participación social y a la participación de las organizaciones de mujeres que trabajan frente a las violencias basadas en género. Entonces, esa estrategia de fortalecimiento de liderazgos, pues tuvo diferentes fases para poderlo realizar. Uno primero, precisamente fue que la ciudad adoptó el proyecto de gobernanza urbana para la salud y el bienestar. También, casualmente, esta semana logramos que la ciudad de Bogotá se adhiriera oficialmente al movimiento de ciudades y municipios saludables a través de una firma de la adhesión hecha por nuestro alcalde Fernando Galán, aprovechando la visita del doctor Yarbas Barbosa. Entonces se hizo esa adhesión. A través de esa incorporación se trabajó con el Comité Intersectorial Distrital de Salud, que es un comité que agrupa a todos los diferentes sectores de la ciudad, y a través de esa visión estratégica que tiene ese comité se seleccionó precisamente el tema de las violencias basadas en género y se focalizó a la localidad de Bosa, que es una localidad al suroccidente de Bogotá, que precisamente tiene esos indicadores altos. Y acá algo muy importante que quiero comentarles y es precisamente que contamos con el aval o con el apoyo de la alcaldesa local, quien para ella también era dentro de su plan de desarrollo local, las violencias basadas en género eran parte fundamental de su ejercicio de plan de desarrollo. Entonces eso fue muy importante para el desarrollo del proyecto. Y a la vez, teniendo en cuenta que íbamos a trabajar el tema de violencias basadas en género, en cada una de las localidades del distrito existen unos comités operativos locales para la equidad de mujer y género, donde participan diferentes sectores y sobre todo organizaciones de mujeres. Y finalmente lo que hicimos fue sacar un grupo o escoger a una serie de personas que participaban en este comité para trabajar con ellos a profundidad, pues lo que les voy a comentar de cómo se trabajó la estrategia. Entonces, básicamente, desde este comité seleccionamos a varias personas que estaban interesadas en realizar el proyecto. Se postularon 12 organizaciones comunitarias, participó la Alcaldía Local de Bosa, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de la Mujer. Lo que hicimos fue un proyecto de 2 fases, un año era una fase. En el primer año lo que hicimos fue con ellas trabajar un análisis de situación, profundizar precisamente en qué consistían las violencias basadas en género en la localidad, contar con la visión que ellas tenían sobre la problemática, identificamos los determinantes sociales frente a las violencias basadas en género intentando profundizar. Y hicimos diferentes ejercicios de cartografía social para profundizar esa problemática y algunos escenarios de intercambio con México. Casualmente México también había seleccionado el tema de las violencias basadas en género como su foco para realizar el proyecto y la intervención. Y también pues con ellas trabajamos una serie de capacitaciones en políticas públicas, en las políticas del cuidado, en la política de atención a las violencias basadas en género, y a raíz de ese fortalecimiento se abrió la oportunidad de trabajar una caja de herramientas realizada por la OPS. Precisamente acá está nuestra compañera Juliana Iregui, que es artífice de esa caja a través del proyecto de migraciones, que no es más que una serie de dinámicas, de pedagogías muy a la mano de las personas para que ellas pudieran colocar diferentes dinámicas para trabajar temas conceptuales, temas de rutas de atención, fortalecer las capacidades técnicas de las mujeres para su ejercicio como lideresas a través de sus organizaciones. Finalmente nos dimos cuenta que la caja, digamos, tuvo esa recepción, era muy importante para ellas para fortalecer las capacidades, que logramos generar espacios donde ellas mismas ponían a jugar esta caja al interior de sus organizaciones y entre ellas comenzaron a fortalecer redes de trabajo precisamente para fortalecer todos los temas conceptuales y los temas de rutas de atención para las violencias basadas en género. Entonces, tuvimos como algunos hitos muy importantes, precisamente fue ese intercambio con México. Lo hicimos unos de manera virtual, otros de manera presencial. Unas de las lideresas de Bosa tuvieron la oportunidad de viajar a Ciudad de México para contar su experiencia y fue muy interesante porque la visión desde Bogotá era muy comunitaria, de una fortaleza de las organizaciones importante, y de pronto México no la tenía mucho, estaba muy enfocado a la atención de las violencias a través de la institucionalidad. Entonces fue como mirar las dos maneras, ¿no? Como una muy institucional, otra muy comunitaria, y comenzaron a complementarse muy bien y hubo un aprendizaje de saberes muy interesante en ese escenario. También, pues como les contaba, los ejercicios de cartografía social acá son muy importantes.
Por ejemplo, cuando hablamos de la adecuación de servicios para las mujeres o cuando hablamos de rutas de atención, es muy importante escuchar la voz de las mujeres en el diseño de estas estrategias, porque generalmente a veces no identificamos muy bien cómo es el fenómeno social y qué es lo que está pasando realmente, y a veces las mujeres mismas ya tienen las ideas para mirar de qué manera se debe hacer la adecuación de los espacios, de qué manera deberían ser las rutas de atención y que fueran más amigables a las necesidades de la población. Entonces, esa visión de la comunidad, esa visión de las lideresas es clave para la incidencia política frente a la reducción de las violencias basadas en género. Y como les contaba, la caja de herramientas, acá ustedes pueden ver en las gráficas, era un tema muy lúdico, donde ellas construían algunas, por ejemplo, unas muñecas, le daban algún valor sentimental, hacían ejercicios de reconciliación y demás, y eso fue muy importante porque comenzó a fortalecer esas redes de mujeres en ese trabajo. Acá es muy importante contarles que, claro, como las mujeres que participaban en este escenario también hacían parte del Comité Operativo Local de Mujer y Género, pues la participación de ellas comenzó a cambiar, comenzó a ser más exitosa, comenzó a ser más fuerte en términos de que ya tenían unos conceptos más avanzados, en que podían tener más claridad de lo que pasaba con las rutas de atención, y eso generaba un diálogo diferente entre la comunidad con las instituciones. Las instituciones ya entendían que había un proceso organizativo fuerte y la relación comenzaba a ser un poquito más pareja, digámoslo así. Y también era muy importante en este escenario que las instituciones también participaron directamente de los talleres. Las referentes de la Secretaría de la Mujer, las referentes de la Secretaría de Salud y la misma alcaldía también hicieron parte del proceso, y ellas también en este momento tienen las cajas de herramientas y han realizado ejercicios precisamente para fortalecer el tema dentro de la localidad. Entonces, bueno, básicamente para cerrar, acá es muy importante precisamente que para comenzar a fortalecer la incidencia de las organizaciones en la reducción de las violencias de género, es muy importante, además de todo lo que podamos hacer frente a la atención de la violencia, todo lo que podamos profundizar en términos de la prevención, y para ello es muy importante el fortalecimiento de las organizaciones, el fortalecimiento de los ejercicios de liderazgo que hacen las mujeres. Y en ese sentido, los temas de participación, los temas de empoderamiento, los temas de liderazgo, pues van a ser muy relevantes a la hora de trabajar. Entonces, digamos, es una invitación a los alcaldes locales de cómo trabajar con las organizaciones y cómo aprovechar los espacios para fortalecer este tipo de dinámicas. También muy importante la vinculación de otros sectores en estos espacios. Es clave cuando nosotros tenemos diferentes comités intersectoriales y queremos que las comunidades participen. Generalmente nosotros entendemos que la participación solamente es que las personas tengan asiento en ese comité y puedan participar y puedan recibir una rendición de cuentas de lo que las diferentes instituciones hacen frente a diferentes temas, en este caso las violencias basadas en género. Pero eso cambia si hay unos ejercicios de fortalecimiento con las mujeres o con las organizaciones para que haya una mejor relación entre ellas. Y sobre todo también pues el tema de fortalecer a otro tipo de habilidades, no solamente conceptuales, sino también habilidades blandas para fortalecer nuevos liderazgos. A veces las mismas mujeres decían, a nosotros a veces se nos dificultan los temas, por ejemplo, de hablar en público, de resolver conflictos, temas que son de pronto que no están dentro de nuestras agendas políticas o dentro de nuestras agendas intersectoriales, pero van a ser muy importantes a la hora de cómo las personas participan en este tipo de escenarios locales y de participación intersectorial. Entonces, bueno, no me extiendo más, esa es un poco la experiencia que tuvimos en Bogotá, también compartimos con México, y creo que es una invitación para fomentar la participación social y comunitaria en todos los ejercicios locales, y muy importante el rol que tienen las alcaldías locales precisamente para fortalecer esos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Mensajes muy importantes que comentaste. Cuando pensamos a nivel local, también tiene que expresar en las comunidades dentro de las ciudades, que realmente vamos a ver a los niveles de sublocalidades para poder empoderar y trabajar con las comunidades, con los líderes y lideresas en las comunidades. Muchísimas gracias por compartir un ejemplo muy interesante. Ahora quisiera pasar un poco en las presentaciones antes
de avanzar a Manuel y a Brita porque tenemos una gran cantidad de preguntas. Estoy segura que ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas. También tenemos personas en internet que han estado, como ustedes saben, tenemos esto compartiéndolo en la línea. Entonces, ¿alguna pregunta? Si podría de pronto, escogemos una pregunta a nuestros participantes en internet y de pronto una pregunta de la audiencia aquí. ¿Les parece? ¿Hay una pregunta en internet? Hay muchas preguntas en internet. ¿Les parece bien? Si comenzamos con las personas que están en internet. Muy bien, gracias. Diana. Muy buenos días, muchas gracias. Tenemos más de 108 personas conectadas a esta sesión. Para que se den cuenta, es un componente muy interesante. Tenemos un par de preguntas que quiero compartir, que están en español. Académicas de diversos niveles, ¿cómo poder cualificar a la población en competencias ciudadanas para la promoción y protección de la salud mental? Es una de las preguntas. Y hay otra pregunta. En mi caso, soy licenciada en enfermería. Siento que unir salud y educación por medio de un proyecto que cree Brigada Vida dio muy buenos resultados, ya que llegó a varias escuelas, pero hace falta que no nos hagamos los sordos o los ciegos cuando algo no funciona bien. Era más un comentario. Pero de pronto añadir ahí qué hacer, cómo monitorear y qué hacer para estar evaluando siempre que lo que estamos haciendo está teniendo el resultado que esperamos. Por ahora esas son las dos preguntas online. Muchas gracias. Alcalde Muñoz, ¿te gustaría responder alguna de las dos preguntas? Respecto a lo primero, este es un tema que siento que el de salud mental, me refiero, se ha dejado muy de lado en la agenda tanto del nivel nacional como del local. Yo debo contestar con satisfacción, digamos, o mediana satisfacción, porque debemos ver los resultados, pero sí estoy muy contento de que para el caso ecuatoriano seamos el primer municipio y el único que ha tomado tan en serio el tema de la salud mental. Digo esto además porque hay que entender siempre en los contextos nacionales. En el caso ecuatoriano, la Constitución dice la salud y la educación, con lo cual estoy de acuerdo, son competencias exclusivas del nivel nacional, ¿no? ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque si para el caso ecuatoriano nosotros de municipios, tenemos 221 municipios con una diferencia de capacidades que van entre el piso y el techo, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la capital de la República no se compara en nada con la que tiene un municipio pequeño de la Amazonía ecuatoriana, por poner un ejemplo. Entonces, si descentralizáramos esas competencias de salud y educación, habría un problema. Y este es un ejemplo que yo quería decir. Entonces, temas de salud y temas de educación no necesariamente deberían ser competencias de la Alcaldía de Quito, pero la hemos asumido por la ausencia de una política consistente en salud mental. Nosotros hemos hecho dos cosas, aunque la pregunta apuntaba al tema de capacidades ciudadanas, con lo cual voy a decir entonces tres cosas. La primera, hemos abierto programas de atención de salud mental para personas y también en contextos de familia, digamos, ¿no? Un ejemplo nuevamente de la coyuntura concreta. De manera vergonzosa, el Ecuador hoy tiene cortes de energía entre 8 y 14 horas. Han llegado de 8 a 14 horas, ¿sí? Han subido los índices de violencia intrafamiliar. Y quienes más afectadas se ven, y ahí hay una forma de violencia, en la distribución y organización del tiempo son las mujeres, ¿no? Porque si se te va la luz en la mañana, tienes que quedarte mucho más temprano para poder lograr que tus hijos vayan a la escuela con desayuno, ¿no? Entonces, en ese contexto hemos buscado que los programas de salud mental no solamente vayan a la persona, sino que vayan al contexto familiar. Primera cosa. Segunda cosa. Es muy doloroso que hayan subido los números de suicidios para el caso ecuatoriano y para el caso de Quito. Y somos el único municipio que tiene
En el sistema de emergencias del país es un número telefónico que es el 911, como lo podemos tener en muchas ciudades. Y para el caso de Quito, si usted llama al 911, puede también, o usted mismo, o de un tercero, anunciar un potencial caso de suicidio, ¿sí? Entonces somos el único municipio que al tema de decir hay un incendio, hemos agregado un servicio que diga, ¿no es cierto?, hay un potencial suicidio, y le atiende un especialista en psicología, digamos, para prevenir temas de suicidio. Y finalmente, revisé hace 2 o 3 días una campaña donde creo que hay que hacer muchísimo en campaña educomunicacional, ¿no? Por ejemplo, los casos de ansiedad en las escuelas han crecido, se han multiplicado por 3 o 4, pero no hablamos de este tema. Es decir, el ocultamiento del problema, ¿sí? La no claridad a ratos, incluso de si lo que yo tengo es un evento de ansiedad o pánico, ¿sí? Creo que tiene que ser también, hay que romper ahí tabús en la sociedad. Y entonces queremos invertir mucho para que educomunicacionalmente hablemos de estos temas, ¿sí? Incluso decimos, claro, muy a lo latinoamericano, ¿no? Al hacerse loco es, ¿no es cierto?, no hablar de esos temas, ¿no? Tratando de llegar también a públicos jóvenes. A mí me preocupa mucho ahí los públicos adolescentes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con adolescentes? Y debemos tener la comunicación adecuada para que los adolescentes, las y los, tengan la posibilidad de hablar de estos temas. Y finalmente coincido plenamente en el tema de evidencias en salud y educación, pero debo reconocer que se hace poco y creo que cada vez menos. Yo tuve experiencia en el Ministerio de Planificación de nivel nacional y, por ejemplo, sí hacíamos seguimiento, pero no hacemos evaluación. Yo creo que ahí las agencias, ¿no?, Banco Mundial, ONU Mujeres, puede ser la OPS, como puede ser UNICEF u otras, deberían apoyar más en recursos a nivel local para evaluación de impacto, ¿ya? Porque lo que verdaderamente permite al final, digamos, modificar la forma de gestión no es el seguimiento del indicador. Yo creo que hablamos un montón de seguimientos de indicadores, pero no hablamos de evaluación de impacto. No hablamos de comparar contrafactuales, ¿no? Aquí doy el servicio de tal forma, aquí lo doy de tal forma. ¿Dónde está siendo más exitoso, por ejemplo? ¿Sí? El Ecuador en su momento, para el caso de niñez, tuvo una interesante experiencia. Logramos ver que los centros institucionalizados de desarrollo infantil tenían menos impacto que las atenciones domiciliarias. Y estaba muy vinculado con el afecto y la formación de profesionales. Entonces, yo siento que cada vez hablamos menos de evaluación de impacto, y esto tiene que ver, con esto tal vez cierro, con ese tema que hablaba del nivel nacional, ¿no? Al menos para el caso ecuatoriano, si algún otro país se ve reflejado, qué bueno, pero al menos para el caso ecuatoriano, la austeridad se convirtió no en principio de prudencia administrativa. La austeridad se ha convertido en un dogma de manejo de la política pública. Entonces, si ya no se invierte para cosas esenciales, menos aún se va a invertir para evaluación de impacto. Y necesariamente tenemos que trabajar evaluación de impacto para decir, ok, sobre esta evidencia, que ya no es solamente seguimiento de indicador, sino sobre esta evidencia que proviene de un trabajo serio de evaluación de impacto, puedo modificar la política pública de determinada forma. Ok. Bueno, frente al tema de salud mental, yo creo que hay un asunto muy importante y es, yo creo que al sector salud le ha faltado un poco de saber comunicar de qué manera los otros sectores tienen incidencia frente a un evento puntual. Entonces, por ejemplo, en el caso de la salud mental, a veces se tiene el imaginario que la mejor manera podría ser la atención directa a la persona, la atención a través de psicología, pero de acuerdo con lo que decía el alcalde, muy importante el contexto, qué es lo que está pasando alrededor, en la familia, en la comunidad, precisamente para hacer el abordaje. Por ejemplo, yo vi una experiencia cuando habían algún tipo de mesas intersectoriales donde se trabajaba el tema de violencias o de salud mental y a veces no llegaba, por ejemplo, sector ambiente o no llegaba infraestructura porque no sentían que eso era un tema propio. Entonces es como yo le digo a otro sector, por ejemplo el sector ambiente, y le digo, oiga,
si seguramente nosotros invertimos en un tema de espacios públicos, de parques, donde los jóvenes pasan su tiempo libre, seguramente eso me va a generar un mejor entorno para el tema de la salud mental. O si, por ejemplo, yo comienzo a trabajar con los colegios a través de fortalecer las capacidades que tienen los docentes o los orientadores para identificar casos de abuso o para que tengan ellos algunas herramientas para dar alguna indicación al estudiante cuando se acerca porque de pronto no tiene otra red de apoyo. Y si nos enfocamos a eso, seguramente vamos a generar un mejor entorno para un joven o para una víctima de violencia, ¿no? Entonces yo creo que el tema es también un poco... Claro, es difícil precisamente porque en temas de impacto es muy difícil medir qué tanta incidencia un sector diferente puede tener frente a un fenómeno puntual. Pero yo creo que ahí también entra a jugar muy fuerte precisamente el rol de la participación y de las organizaciones, porque no necesariamente con indicadores se puede medir un impacto de una política y un programa, sino a través de la narrativa que tienen las diferentes organizaciones de cómo están sintiendo el evento, digamos en este caso una violencia, y de precisamente ellos cómo perciben que otros sectores pueden intervenir para mejorar la situación, ¿no? Entonces creo que hay un tema de cómo hablamos con los otros actores, cómo los vinculamos a que también es un asunto que les compete y cómo siempre estamos abiertos a escuchar a las comunidades para profundizar en el entendimiento del fenómeno social y a raíz de ahí generar algunas estrategias que nos permitan generar mejores impactos a través de la atención o de la acción intersectorial. Muy bien. Una o dos preguntas de la audiencia acá, por favor. Gracias, Brita. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer enorme participar de este panel. Yo soy Victoria Costoya, soy directora de investigación y cooperación internacional en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hace 3 años estamos llevando adelante la implementación de INSPIRE, que son las 7 estrategias de End Violence para la erradicación y prevención de la violencia, y articulamos con el Poder Judicial y el Poder Legislativo en la implementación del plan, que fue muy complejo y está siendo complejo también porque tiene un montón de desafíos que mencionaba el alcalde respecto de las políticas cambiantes que van y vienen respecto del acceso a derechos de las poblaciones y también de las políticas que bajan a nivel nacional, que van también y vuelven respecto de la promoción de derechos. Entonces, en este sentido, es como muy rico poder estar escuchando experiencias de otras ciudades, porque la realidad de las ciudades es que los stakeholders los conocemos nosotros mejor que nadie y los sistemas de protección y su articulación es de las cosas más complejas que puede pasar para hacer el delivery de todo ese plan de acción. Entonces, en este sentido, lo que les quería preguntar es cómo hacen desde sus lugares para articular con los otros poderes. Nosotros cuando dimos la carta de intención a End Violence, hicimos un proceso con el mayor de ese momento de Ciudad de Buenos Aires que se comprometió y luego firmamos una carta compromiso los 3 poderes del Estado en conjunto con una organización de la sociedad civil que es Red por la Infancia, que es parte del Inspire Working Group. Y gracias a eso comenzamos todo el proceso, pero me resultaría muy enriquecedor escuchar la experiencia de ustedes de articulación entre poderes también subnacionales. Muchas gracias. Una última pregunta y después vamos a volver al panel. Sí, por favor. Soy James, soy parte de CS Now. Trabajamos en incidencia, un grupo de incidencia de jóvenes de casi una abogacía de los Estados Unidos. La pregunta que tengo, yo como adolescente, podría decir que me siento muy orgulloso del liderazgo que tenemos acá. Es muy orgulloso del trabajo que ustedes han hecho de manera tan diligente para poder trabajar sobre estos temas. Mi pregunta es, en sus países, en sus ciudades, a medida que van creciendo y desarrollando, ¿cómo han pensado en implementar o incluir la voz de los jóvenes y las jóvenes? ¿Por grupos, por consejos? ¿Cómo garantizan la implementación y la inclusión de sus voces?
Okay. Regarding the last question, the participation of youth, critical, very, very important. I believe there's so much to be done so we can strengthen their participation. However, it's because of the scenarios of participation, the ones that we have at this moment, a committee of participation, or it could be a scenario of effective democracy in terms of elections, for example. I believe that the system as it is right now, it's not so attractive. So the youngsters don't feel it's not so appealing for them to participate. So also there is mistrust in the way the institutions can really change the reality for them, right? So I believe that's complicated. There are some scenarios that are not friendly, scenarios that are not fully adapted to the realities of the youngsters at this moment. So we can ensure the participation through the technologies of social networks. I think there is still so much to be done, precisely because these scenarios of participation sometimes are like Saturday in the morning or in schedules where the youngsters might not be available for their own participation. So I believe that we need to change the paradigm of participation. I just want to share with you one experience, something that we are doing at this moment in Armenia City. This is a project that is called Young Exchangers. We are working on this so we can find a way to increase the advocacy and the adaptation of public spaces. And we are working, okay, let's analyze. This is a place where youngsters meet each other after late, so we can improve the participation activity, so we can change that space based on the needs of the youngsters, but connected with the local government, right? I believe that precisely the way that the local governments can really adapt themselves to, so they can have. Muy rápido, porque entiendo que Viviana deberá cerrar el evento o ustedes mismos, pero lo primero de cómo coordinamos en Quito. Ahí hay una diferencia fundamental entre, por ejemplo, Estado federal como el argentino respecto a un Estado unitario descentralizado como el nuestro. Entonces, la coordinación en ese sentido con otras funciones del Estado es casi nula, ¿no? Prácticamente nula. Nosotros respondemos solamente al Ejecutivo local y tenemos el legislativo, pero casi cero diálogo, digamos, con justicia. Pero tenemos estos que se llaman centros de equidad y justicia, donde hacen una suerte como de instancia de mediación y apoyo jurídico para mujeres, por ejemplo, o familias víctimas de violencia. Y en el caso de participación de jóvenes, yo creo que el gran reto es lo que tú decías, cómo interiorizar las voces y que las voces se conviertan en decisión. Yo desde la academia fui muchas veces muy crítico a la participación, ¿no? Porque a veces la participación de jóvenes, de niños, de mujeres, lo que fuera, es el validador del mecanismo, ¿sí? Si no hemos hecho ejercicio participativo, no queda validado. Pero la pregunta es, ¿realmente lo que se dice en los espacios de participación incide en la toma de decisiones de las autoridades? Ese para mí es el reto. Y coincido con que en el caso de participación de poblaciones jóvenes, habría que trabajar mucho más sobre mecanismos actuales. Para el caso ecuatoriano, en algún momento hicimos un tema que lo llamábamos wikiparticipación, es decir, cómo desde la participación de las redes retomábamos temas para alimentar una ley, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que prestarle la poca utilidad que le va quedando a las redes sociales. También ando en una línea muy crítica respecto a las redes sociales. Están sacando lo peor de sí, cuando deberíamos aprovecharles para sacar lo mejor que pueden posicionarnos o darnos, que es mecanismos de participación. Thank you. Muchas gracias. Desafortunadamente ya tenemos que cerrar. Viviana tiene que irse, estamos cerrando. Quisiera agradecer a todos los participantes, a las participantes, a las personas que se unieron con nosotros, también a las personas que están acá por sus preguntas también. Quisiera cerrar con 3 ideas principales, conclusiones que pude tomar hoy. Una, creo que es muy interesante en los comentarios que es el alcalde Muñoz dijo, tenemos que
pensar en la politización de la prevención, pero de la manera adecuada. Es muy importante. Lo importante aquí es pensar cómo podemos incluir a todos los servicios, los sectores de una manera muy importante que tienen un rol muy importante. También agradezco mucho el enfoque de involucrar a las comunidades, a las organizaciones de mujeres, la importancia de involucrar a las personas que hacen incidencia, a la juventud. Quisiera cerrar con esta idea. Realmente necesitamos pensar en ciudades saludables, como ciudades que sean seguras, ciudades que no tienen violencia para poder lograr que esto suceda. Muchísimas gracias a todos y Viviana, tienes la palabra para las palabras de cierre. Muchas gracias. Thank you very much to the moderator for such a great summary of this session. Thank you so much. I also want to take on behalf of all UN women, I want to thank the mayors for their leadership, for the work that you have done, from the mayor of Quito and the works that they have done on the mitigation and elimination of violence against women and children. We need to acknowledge their leadership that is done sometimes in contexts that are very complex with situations of multiple crises. Sometimes the agenda of women sometimes are not necessarily on their favor or as a priority. Thank you so much for UN Women and a coalition and also partnership with the World Bank and also with the WHO and with PAHO. We will continue. Clase de intercambios entre ciudades y continuando también documentando esos esfuerzos que se realizan, porque sin duda son muy inspiradores también para otras ciudades. Entendemos que como gobiernos locales ustedes juegan un rol fundamental, porque sois los gobiernos que realmente están más cerca de la gente, más cerca de closer to the communities, and also in this sense their role is critical so we can create cities that are safe, que sean más sostenibles para los niños y niñas, para los jóvenes, los adolescentes y las mujeres. Me gustaría hacer un llamado especial también acerca de la importancia que tienen los municipios, que tienen los alcaldes y alcaldesas para incluir a más mujeres en la toma de decisiones. Estamos en un contexto global de triple crisis planetaria, de la que hablamos de manera permanente, y las decisiones que se han tomado previamente son las que nos han llevado a este momento de crisis. Creo que es importante entender que no vamos a cambiar el mundo con las reglas del juego actuales, que lo que hay es que cambiar las reglas del juego y que para eso tiene que haber más mujeres en la mesa que se toman las decisiones, es decir, que tomen las decisiones también o que formen parte de esa toma de decisiones quienes históricamente no han estado sentadas en la mesa. Y creo que eso puede también comenzar desde el compromiso que se tiene desde las ciudades. Me gustaría decir algo más en materia de violencia contra las mujeres, que sabemos que es una pandemia global y nos aproximamos al día 25 de noviembre y a esos 16 días de activismo. Hablamos de que además de esa pandemia global tiene unos tremendos costos para los estados. Hablamos de que la mayoría de los países supone un 3,7% del Producto Interior Bruto y sin embargo no se está invirtiendo apenas en prevención. Esa inversión es totalmente insuficiente y sabemos que la complejidad de estas nuevas realidades realmente requieren que se invierta en prevención. ¿Por qué es la mejor inversión? Es la inversión que salva vidas. Hoy por hoy apenas llega al 0,2% de la ayuda oficial al desarrollo, por tanto es clave que se cambie este concepto y que se invierta más al inicio para prevenir. Esto incluye también la inversión en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, que sabemos que desarrollan un papel clave en cuanto a la promoción de políticas públicas y que inspiran también, ¿no?, esos movimientos y esos cambios sociales. Así que añadir la importancia de avanzar hacia la eliminación del matrimonio infantil, de la cultura de la violación. En Colombia se están dando pasos importantes. Estamos en fase final de debate en cuanto a ese proyecto de ley en el Congreso. Solamente queda pendiente un debate y eso es algo que queremos seguir promoviendo a nivel regional, también de manera conjunta, interagencial. Necesitamos trabajar de manera conjunta. Obviamente la complejidad de estos problemas no se va a resolver en silos, no se va a resolver desde una sola entidad, desde una sola institución. Es importante generar redes y en ese sentido ONU Mujeres con las agencias del Sistema de Naciones Unidas
hermana vamos a seguir apoyando proyectos tan importantes como el de Ciudades Seguras, como el de Espacio Seguro a nivel global, trabajando en el nexo también entre lo humanitario, la paz y el desarrollo en el marco de Generación Igualdad. Nos queda muy poquito tiempo para los 30 años de la Declaración de Beijing. Este es un momento crítico también para acelerar todos los esfuerzos en materia de prevención de violencia contra las mujeres. Así que agradecer a los 60 alcaldes, con todos sus socios y aliados, a través de 33 países en el mundo que forman parte de la iniciativa Ciudades Seguras. En Colombia tenemos 7 ciudades que forman parte de esta iniciativa y más allá de las acciones individuales que toman y que desarrollan las diferentes ciudades, es importante esa red que tienen entre todas ellas de compartir buenas prácticas que sirve de inspiración también para otras muchas ciudades en el país. Así que continuar animando a que esos esfuerzos y esos compromisos se conviertan en acciones. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos todas y todos y a seguir trabajando en red, a seguir trabajando desde las alianzas, a seguir construyendo puentes donde otros quieren construir muros, a seguir trabajando de manera conjunta y cuidando esas redes que son las que nos salvan. Muchas gracias. Once again, thank you to all of you. We have some breakfast and coffee. Muchas gracias. Podemos pasar al desayuno y a tomar café.